Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de LatamCode, un día más por aquí y un día en el que vamos a hablar de Symfony con un vídeo cortito y al pie para aprender a establecer una conexión con la base de datos de forma dinámica, de modo que en tiempo de ejecución podamos seleccionar contra qué base de datos queremos trabajar. Esto, que parece una tontería, puede resultar bastante útil si queremos tener un par de bases de datos funcionando a la vez por un entorno de pruebas, un entorno de producción, por requisitos del cliente. Es mi caso, ¿vale? No tenía otra alternativa que hacerlo así, porque bueno, por lo que querían ellos, pues no había otra manera, necesitaba establecer esa conexión dinámica con la base de datos en tiempo de ejecución, conforme fueran entrando las peticiones, así que bueno, os voy a contar cómo lo he resuelto. Espero que este vídeo sea interesante y como siempre se lo quiero dedicar a mis Patreons por todo su apoyo para que siga grabando contenido. Por supuesto también al equipo de Garaje de Ideas, con cuyo patrocinio sigo pudiendo crear vídeos y todo el material que vais viendo de vez en cuando en mis redes sociales. Por supuesto, los que me invitéis a un cafelito en Buy Me a Coffee, me dejáis un me gusta, un comentario o os quedáis suscritos por aquí en LatamCode para que la comunidad siga creciendo. Yo soy Gerardo Fernández y como siempre digo, ¡comenzamos! Bueno, pues ya estamos por aquí en pequeñito y bueno, lo primero de todo voy a usar el proyecto que tengo montado ya en Symfony, en el cual, bueno, pues lo estoy usando para esa serie sobre vídeos de gestión de usuarios mediante este popular framework de PHP. Entonces, bueno, ya lo tengo corriendo mediante Docker, si veis cuando tengo los 4 contenedores típicos con los que suelo trabajar. Y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues conectarme al contenedor de base de datos, voy a conectarme al servidor de SQL que tengo lanzado y si os dais cuenta ya tengo importadas, ¿vale? Ya lo tengo un poquito preparado para no aburriros, las dos bases de datos a las que quiero conectarme de forma dinámica desde mi aplicación. Tengo, si os dais cuenta, app/db, aquí en pequeñito, es una pena. Siento usuarios móviles, igual se ve pequeño, pero bueno, se ve bien, ¿no? appdb y por otra parte appdb test. Y yo lo que quiero en tiempo de ejecución, pues por ejemplo, en función de un parámetro de la request, conectarme a esta base de datos o a esta base de datos que sería la de pruebas. Ya os digo, como os decía en la introducción, esto me lo ha pedido un cliente y no había otra forma de resolverlo, así que espero que a cualquiera de vosotros que lo vayáis a necesitar implementar, pues este vídeo os resulte interesante. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues realmente es bastante sencillito, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a irnos a nuestro archivo doctrine.yaml. Y aquí hay una configuración, ¿vale? Que nos permite generar un wrapper para la conexión a base de datos. En la sección de val, que ya sabéis que significa Doctrine Abstraction, ¿vale? La extracción de la base de datos, lo que vamos a hacer va a ser definir una clase que va a actuar como de wrapper de la conexión, de modo que nosotros podamos engancharnos a ella y modificar ciertos parámetros. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues escribimos el parámetro wrapper class, qué difícil esto, ¿eh? Y a continuación seleccionamos, bueno, pues el servicio o la clase, más bien la clase porque no tiene por qué ser un servicio, que va a implementar, ese wrapper sobre la conexión. En nuestro caso, pues estará dentro de la carpeta Doctrine y se llamará Database Connection. A continuación, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, pues crear esta clase, ¿no? De modo que nos vamos por aquí y lo que vamos a hacer va a ser crear la carpetilla Doctrine y dentro de ella, pues una clase PHP que se llame databaseconnection.php. Epa, importante escribir siempre las cosas bien porque si no, pues nos volvemos locos cuando no funciona. ¿Qué va a tener esta clase? Bueno, pues el siguiente contenido. Lo primero de todo vamos a colocar, bueno, pues como siempre, ¿no? Vamos a establecer el namespace y a continuación vamos a importar tanto la conexión de la estación de base de datos como el driver de conexión. Y bueno, vamos a implementar pues esta clase que va a extender de la clase conexión de Doctrine. Vamos a declarar su constructor, que en este caso va a ser exactamente igual, ¿vale? Si os dais cuenta, lo único que vamos a hacer va a ser invocar al padre, pero vamos a añadir un nuevo método nosotros, ya que somos un wrapper que nos va a permitir seleccionar la base de datos que queramos. De este modo, pues recibirá el argumento con la base de datos a la cual nosotros nos queremos conectar y devolverá void. Ya sabéis que void está disponible desde PHP 8.0, creo recordar, y es súper útil para marcar métodos que no van a devolver nada, sino que están provocando algún side effect dentro de nuestra aplicación. A mí me parece súper buena práctica establecer que, aunque el return va a ser nada, directamente porque esta función no va a devolver nada, si lo marcamos con void, lo que estamos diciendo de una forma un poco más verbosa a quien vaya a usar este método es, oye, este método lo que hace es provocar un side effect dentro de nuestra aplicación. Concretamente, en nuestro caso, lo que va a provocar es que seleccionemos una base de datos u otra. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser, oye, pues si estamos conectados, cerramos la conexión
no la vayamos a liar, ¿vale? No vayamos a dejar una conexión abierta por ahí, provocando memory leaks en nuestra aplicación. Y a continuación, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ojo al dato. Obtenemos los parámetros de la conexión. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, pues los que tengamos definidos en nuestro archivo de variables de entorno. Pues acordaos, pues el nombre de usuario, la contraseña, el servidor, el puerto, el nombre de la base de datos, etc. Entonces, nosotros podemos acceder a los parámetros y vamos a modificar el parámetro asociado al nombre de la base de datos con el que hayamos recibido y volvemos a invocar al constructor, lo cual va a provocar que se establezca una nueva conexión, en este caso contra la base de datos. Siguiente paso, ya lo tenemos prácticamente montado el chiringuito. Tenemos ya informado a Doctrine de que tenemos pues, un wrapper para la conexión dentro de esta clase de PHP. Dentro de esta propia clase de PHP lo que hacemos es exponer un método público que nos permite cerrar la conexión que ya tengamos abierta y establecer una nueva conexión contra el nombre de la base de datos que indiquemos. Finalmente, lo que necesitamos es alguna manera de podernos enganchar de forma dinámica a una base de datos u otra, pues en función, por ejemplo, de un parámetro de la request, como era mi caso. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues mediante los eventos que nos va lanzando Symfony a medida que se va procesando la request. Recordad, pues lo que os acabo de decir, que Symfony va lanzando eventos a medida que procesa la request, pues en el momento en el que entra, en el momento en que selecciona un controlador, cuando se van a ejecutar los argumentos del controlador, cuando se genera la respuesta, etc. Y nosotros, mediante Event Subscribers o Event Listeners, podemos engancharnos a cada uno de esos eventos. Lo que vamos a hacer va a ser engancharnos al evento onRequest mediante un Event Subscriber. Para ello, pues creamos la clase, una carpetilla llamada Event Subscriber, por aquí, y a continuación pues vamos a crear un método llamado onRequestEventSubscriber, perdón, una clase onRequestEventSubscriber, que va a encargarse de escuchar pues ese evento de Symfony que Symfony lanza nada más que entra la petición y a continuación seleccionar la base de datos en función del parámetro que nos hayan enviado a través de la request. Por tanto, pues empezamos como siempre, ¿no? Lo primero de todo, pues establecemos el namespace y a continuación pues creamos nuestra clase onRequestEventSubscriber, ¿vale? Que implementará el Event Subscriber Interface de Symfony. ¿Esto qué significa? Que gracias al autoconfigure, recordad, de Symfony, es decir, el que tenemos declarado en nuestro service.yaml como true, lo que va a hacer es decirle a Symfony, oye, gracias a esta autoconfiguración, ya Symfony sabe que es un Event Subscriber y que por tanto tendrá que ejecutar el método estático getSubscribedEvents, que ahora mismo vamos a implementar, para saber qué eventos vamos a escuchar. Por tanto, escribimos ese método getSubscribedEvents y lo que vamos a hacer va a ser devolver un array con los eventos que queremos escuchar. En nuestro caso, pues un kernel de los kernel events, lo que queremos escuchar es el evento request y lo que haremos será pues ejecutar nuestro método selectDatabase y estableceremos una prioridad de 1000, de modo que se ejecute cuanto antes, porque lo que queremos hacer es pisar todos los otros Event Subscribers, es decir, adelantarnos a ellos, no será que vayan a usar la base de datos con una conexión antigua. Aquí podéis poner un número más alto, ¿vale? Si algún Event Subscriber ya tiene tanta prioridad como para ejecutarse antes que el vuestro, pues le incrementamos la nuestra, de modo que, oye, pues nos aseguramos de que va a ser de los primeros que se ejecuten y que de este modo podamos establecer de forma dinámica la conexión a base de datos. Siguiente paso, pues implementar este método selectDatabase, que se va a ejecutar cada vez que se lance la request. Por tanto, selectDatabase recibirá un request event de Symfony, ¿vale? Devolverá void, como siempre, y lo que vamos a hacer va a ser, oye, pues tendremos que acceder a la petición mediante el evento getRequest. A continuación, pues por ejemplo, digamos que nos van a enviar la base de datos o el modo en el que estamos, si es de producción o de test, en un parámetro de la request, pues a través de del parámetro mode, ¿vale? Y por defecto establecemos que sea producción. A continuación, lo que nosotros vamos a hacer va a ser tener que invocar ese método selectDatabase del objeto connection de Doctrine. ¿Cómo lo hacemos? Todo ese proceso para poder llegar a invocar este método. Muy sencillo. Vamos a aprovecharnos más bien de que los Event Subscribers son servicios para inyectar el Entity Manager de Doctrine, Entity Manager Interface, y lo que vamos a hacer pues va a ser obtener la conexión
A continuación, asegurarnos de que la conexión pues es de una instancia de nuestra clase wrapper, ¿vale? No de la de Doctrine, del objeto connection que pertenece a esta clase, sino de la nuestra, de database connection. Entonces nos aseguramos de que es de la nuestra y a continuación pues decimos, oye, pues el nombre de nuestra base de datos será, si el modo era def, por ejemplo, pues, bueno, test más bien, nos conectaremos a appdbtest y si es otro, pues a appdb. A continuación, connection, seleccionaremos nuestra base de datos a partir del nombre. Y con esto ya tenemos montado todo el chiringuito. Ahora, ¿cómo podemos saber que nuestro chiringuito está funcionando? Lo que he hecho ha sido a la clase usuario añadirle una nueva propiedad llamada name, ¿vale? Y dentro de cada una de las bases de datos, ¿vale? Pues vamos a decir que en la base de test, si os dais cuenta, el nombre del usuario 1 será Gerardo Test. Y si yo selecciono la base de datos app/dev, si os dais cuenta, su nombre será Gerardo. De modo, ¿qué sucede? Que nosotros, si mediante la petición añadimos ese parámetro mode mediante la URL, se tendrá que cargar en función de la base de datos el nombre Gerardo o Gerardo Test. Por tanto, vamos a modificar la plantilla que teníamos del usuario para mostrar ese campo name y que veáis que todo está funcionando correctamente. Vamos a añadir aquí un nuevo campo P, una nueva etiqueta HTMLP para que muestre el nombre y ahora dentro del navegador que ya tengo abierto y preparado, si os dais cuenta, si no añado nada a la URL se está mostrando Gerardo, pero si yo le añado el modo test, está apareciendo Gerardo Test. ¿Por qué? Porque la base de datos que nosotros tenemos declaradas se están seleccionando de forma dinámica y de este modo tendríamos resuelto ese caso de uso que nos estaba pidiendo el cliente. Por tanto, en resumen, son 3 pasos muy sencillos. Lo primero, declarar una wrapper class para la conexión a la base de datos. A continuación, declarar un método llamado selectDatabase que nos permite volver a crear una nueva conexión a partir del nombre de base de datos que nosotros le pasemos. Y finalmente, engancharnos al proceso de gestión de la petición mediante los eventos que lanza Symfony para seleccionar la base de datos en función de los argumentos de la URL que nos hayan enviado. Y con eso tendríamos resuelto esta problemática. Así que me hago grande para despedirme y ya estoy por aquí en grande para despedirme y desearte que este vídeo te haya resultado interesante. Sé que es más cortito, pero oye, igual necesitáis implementar algo similar a esto y nunca está de más conocer otras opciones de configuración que nos permite Doctrine cuando trabajamos con Symfony. Si te ha gustado, quédate suscrito, déjame un me gusta, un comentario, que yo seguiré grabando vídeos sobre los temas que a ti y a mí nos interesan. Muchísimas gracias por verme y que pases muy buen día.